este momento estamos en precampaña de una consulta popular que se realizará el 28 de octubre. En este momento estamos recorriendo el departamento, creando estructuras políticas de líderes alternativos en aras de construir la suficiente fuerza para poder dar un gran golpe de opinión el 28 de octubre con un número de votos importantes. Toda causa social es una estructura para nosotros desde el punto de vista político porque por naturaleza somos líderes sociales y por supuesto representamos un proyecto político que defiende las bases populares en contra de los sistemas políticos tradicionales. Bueno, como la mayoría de los monterianos sabe, esa inscripción sufrió de problemas, obstáculos. En primera instancia hubo dificultades dentro del pacto histórico a nivel administrativo, credencial, toda vez que los avales llegaron tarde, pero el aval de Colombia a nosotros nos llegó 2-3 horas antes del cierre y luego consideramos un bloqueo por parte de la registraduría. Obviamente es improbable que 19 aspirantes al consejo, mi persona como aspirante a la alcaldía y 70 aspirantes a Víquez no haya pasado exactamente igual. Es decir, eso es poco probable y que solo al arte histórico le haya pasado. Sí, claro, después de lo que pasó fue muy doloroso. Nosotros, y lo reconozco públicamente, duramos alrededor de 2 meses en depresión en Bogotá, fuimos para Bogotá. Y luego, bueno, empecé a trabajar en Bogotá por unos meses y no se me dieron las cosas y la vida me regresó nuevamente a Córdoba y me trajo de vuelta al mundo político. Ahora obviamente con más experiencia, con más conocimiento, con más reconocimiento y decidimos que éramos los indicados para asumir el reto, la responsabilidad de liderar la vista cámara por el pacto histórico y estamos trabajando con mucha antelación, con mucho compromiso para poder generar la estructura y las estrategias necesarias para conseguir la victoria por primera vez en la historia de Córdoba. Y eso pasa principalmente por unificar el petrismo y todo aquel ciudadano cordobés que no esté conforme con la política tradicional. Bueno, lo primero es que estoy completamente seguro que es real. En toda vez que yo he recorrido durante 6 meses del departamento y sí encuentro esa efervescencia, ese apoyo, el respaldo político del presidente Gustavo Petro, del pacto histórico. Ese apoyo político obedece a que ya esa narrativa que construyó la oposición hoy del presidente Gustavo Petro, de que nos íbamos a volver como Venezuela, de que la economía se iba a desbaratar, de que la inflación iba a afectar a los colombianos, todo eso quedó totalmente destruido. Hoy tenemos que gracias a los hechos, el discurso de la oposición, de los que siempre han tenido el poder, se quedó sin piso y hasta que no construyan un discurso, una nueva propuesta política, no van a poder alcanzar a la presidencia. Los campesinos ya tienen claro eso y sobre todo lo que más nos ha convenido en esta coyuntura es que gracias al problema que hubo de cara a aprobar las reformas del cambio, principalmente la reforma laboral, ya los colombianos tienen claro que hay un proyecto político que lidera un presidente que defiende los intereses populares, los derechos fundamentales de la gente. Ahí se vio evidenciado en en la reforma laboral, donde rescatamos los derechos que en su momento Álvaro Uribe le quitó dirigiendo las reformas. Entonces, esa claridad sobre que el Congreso es un obstáculo para materializar las reformas que benefician a la gente y que es necesario cambiar ese Congreso, nos está dando una aceptación importante y por eso vamos de primero en las encuestas y sobre todo, con mucho modestia lo digo,
Estamos haciendo un trabajo con mucha antelación, llevando pedagogía política al territorio, llevando la asistencia técnica a las organizaciones sociales. Y hay un fenómeno político que no se puede negar, y es que la lucha de Villapetro se ha convertido en un símbolo de libertad y de dignidad del pueblo, y eso se está expandiendo en todo el departamento. Rompimos el paradigma de que solo los poderosos pueden juntarse y conseguir viviendas conseguir viviendas para el pueblo. Aquí el pueblo se organizó, hay una clase política que quiere detener el avance del pueblo organizado, y por supuesto eso ha causado un despertar, una efervescencia en todo el pueblo cordobés, e incluso con repercusiones a nivel nacional. Bueno, lo primero es que al salir la verdad, obviamente se queda sin pesos los argumentos por parte del inspector, y obviamente los que están detrás de las decisiones del inspector. Todos sabemos en Colombia que los inspectores de policía son instrumentos políticos de las alcaldías. Nosotros lo habíamos dicho, y el abogado Javier de la Hoz también lo había dicho. Eso no es un humedal, y además veíamos una actitud selectiva, toda vez que ningún otro proyecto de vivienda en esa misma zona había sido perturbado o atacado. Nosotros en este momento necesitamos que el pueblo siga luchando, porque obviamente a través de los golpes de opinión que hemos dado, cuando los que quieren atravesarse en el camino para que se materialice ese proyecto se dan cuenta que le está jugando en contra, obviamente van a pensarlo dos veces para destruir un proyecto. Eso tenía que pasar, mi estimado Marchena, que se equivocaran, que atacaran al pueblo, y que el pueblo indignado salga a defender sus derechos. Los monterianos y los cordobeses tienen que entender que si hoy persiguen o atacan el derecho a la vivienda, mañana irán por derechos fundamentales incluso más importantes, y por eso tenemos que detener esos ataques, obviamente obedeciendo solo a intereses políticos. Sí, a ver, es muy importante aquí aprovechar este espacio para que los cordobeses comprendan la importancia de que en el pacto histórico haya una consulta interna popular para definir el orden de los aspirantes el 28 de octubre. Históricamente los clanes políticos tradicionales han escogido sus candidatos obedeciendo a lazos de familiaridad, a intereses personales. Es decir, son los caciques los que seleccionan a dedo a los candidatos y candidatas. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente tenemos alcaldes, gobernadores, congresistas que no defienden los intereses de las bases populares, porque ellos no participaron en la selección de sus candidaturas. Entonces, quien pone los candidatos es quien controla al candidato. En el caso del pacto histórico, si el pueblo es quien respalda y decide quién va a representar la cabeza de lista del pacto, obviamente ese candidato se debe al pacto. Eso fortalece, por supuesto, la democracia. Aquí en Colombia hay una enorme brecha entre el político, el gobernante y el pueblo. Todo el mundo lo dice en las calles durante décadas, que ya los políticos y los partidos políticos ya no representan las bases populares, el pueblo, las necesidades, y eso se empieza a corregir, obviamente, cuando el pueblo participa de las decisiones, y obviamente se van a sentir mayor representados y mayor legitimados. Entonces es muy importante que los cordobeses, cualquier persona puede votar independientemente de que sea militante o no, por el que considere que mejor lo represente, y obviamente solicitamos el apoyo toda vez que nosotros defendemos, entre otras cosas, la defensa de los derechos fundamentales de los pisoteados de Colombia, y algo muy importante para acabar con la pobreza en Córdoba, y es que defendemos un modelo económico productivo. Así lo ha liderado el presidente Gustavo Petro, porque eso demanda mucho empleo. Y si Córdoba tiene un modelo económico, una vocación económica productiva, y Gustavo Petro o el progresismo quiere un modelo productivo, ¿por qué tendría que haber cordobeses que no respalden este proyecto? Si producimos el campo, sacamos a mucha gente de la pobreza en Córdoba.
Tengo identificada la causa de por qué nos está yendo tan bien y es muy importante que los cordobeses y los colombianos entiendan. La derecha o los que siempre han tenido el poder en Colombia, ellos defienden una tesis económica que se llama el rebosamiento económico. Eso consiste básicamente en que ellos creen que si los ricos cada vez se hacen más ricos, esta plata gotea hacia abajo y poco a poco, gradualmente le va a llegar a las bases populares. Por eso, todas las reformas que ellos han materializado en el Congreso, pensional, de la salud, la reforma laboral, va dirigido a concentrar la riqueza. Es decir, los grandes grupos económicos manejan los grandes fondos de pensiones y las EPS, y las reformas laborales que ellos han materializado van dirigidas a recortar los costos de los grandes emporios económicos en Colombia. Eso nunca ha funcionado. Ellos dijeron que con eso iban a generar empleo y al contrario. Y la inflación, digamos, se ha mantenido, digamos, gradualmente, pero se ha mantenido. Y nosotros como progresistas, el presidente como gran economista que es, sabe que esa tesis no funciona y que la plata en Colombia no gotea hacia abajo, sino hacia arriba. Entre más plata concentren los ricos, más plata van a tener. Y cuando digo ricos, no me refiero sino a los grandes poderes económicos del país, que no tiene nada que ver con la mayoría de la gente que vive bien en el país. Nosotros defendemos la tesis de que si la plata circula en las bases populares, estas van a poder consumir y así se benefician las bases populares y las empresas que al final son de la gente que vive bien en Colombia. Si Petro aumentó el salario mínimo al 9% o a más del 9% por encima del IPC, y eso ha generado que la economía mejore, obviamente eso demuestra que los demás están equivocados. Ya vamos a ver los efectos de la reforma laboral. Cuando los empleados de Colombia empiecen a aumentar sus ingresos gracias a la reforma laboral, se va a seguir mejorando la economía porque va a haber más consumo y si hay consumo, obviamente los que tienen empresas van a necesitar más empleos para atender sus empresas. Bueno, primero un nuevo liderazgo que representa todo lo que es distinto a lo que ya se conocemos como los clanes políticos tradicional o la política tradicional. Mientras ellos basan su estructura política en clientelismo y en el billete para comprar votos, nosotros basamos nuestro proyecto político en el trabajo social y en la pedagogía política para que el pueblo se empodere y se organice. Obviamente, nosotros defendemos una visión de la economía de Córdoba para Montería, que sea una economía productiva, porque esto demanda más empleo. Obviamente, nosotros defendemos la causa importante de la vivienda, no solamente Villapetro. Hoy en día, todos los viviendistas de Córdoba están en afinidad con este proyecto y, por supuesto, la coherencia y la consistencia en términos de defender una oposición a los clanes políticos me da hoy la autoridad política para decirles que nosotros defendemos los intereses populares, que no somos igual que el resto de los políticos y por supuesto asumo el compromiso aquí públicamente y es que tendrán por primera vez un congresista que ejerza las facultades de control político. Como líder social he sufrido que he tocado puertas de senadores o representantes para que nos ayuden con causas, con denuncias y nunca recibimos apoyo. Entonces yo me comprometo a que van a tener un congresista que va a hacer control político a las entidades en defensa de las causas populares o sociales de los cordobeses. Bueno, nosotros consideramos sí, con el nicho petrista, es decir, con los cordobeses que consideran que la visión de país del presidente es apropiada, con esos petristas solo ganamos. Pero ¿qué pasa con ese petrismo que no está organizado y que no está estructurado y que antes no comprendía la enorme necesidad de votar por presidencia y Congreso? Yo creo que ya eso sobra decirlo. Yo he evidenciado que ya todos los petristas saben que el poder está en el Congreso. Estoy completamente seguro que van a apoyar la lista del pacto histórico. Eso por un lado. Por el otro, aquí hay un descontento
de los cordobeses porque esto no mejora en Córdoba. Sigue la misma corrupción. No se desarrolla económicamente el departamento. Están los clanes de siempre, siempre en las alcaldías, gobernaciones dominando, y acudimos a ellos para que vean este espacio como una oportunidad para llegar y cambiar el departamento. Otro fenómeno que está pasando y es que todos esos líderes, grandes líderes con conocimientos de las causas, que fueron cooptados, que fueron arrodillados por los clanes políticos, ya no tienen excusa para militar en esas fuerzas tradicionales. Ahora, como hay un proyecto político fuerte, con vocación de poder, con posibilidades reales de poder, ellos están viniendo para donde nosotros y todos son bienvenidos. Acá van a tener unas dinámicas políticas diferentes, donde no hay relación de subordinación, sino de cooperación, donde van a tener la oportunidad de crecer si lideran causas sociales. Recuerden que en nuestro espectro político y en el gobierno de Gustavo Petro, quien no lidera causas sociales no puede beneficiarse del Estado. Entonces, esas condiciones, circunstancias y esa estrategia es la que nos va a garantizar la victoria para que por primera vez en la historia tengamos un congresista alternativo que represente realmente los intereses del pueblo sufrido de Córdoba. Gracias, mi estimado Marchenas. Un abrazo a los seguidores de la burbuja política y le digo a los cordobeses que no desaprovechemos la oportunidad de dar un salto hacia el empoderamiento de las bases populares como un congresista amigo.